Queridos amigos, bienvenidos a la parte final de esta charla, donde exploramos la faceta tal vez menos pública de nuestro invitado, a saber, su espiritualidad. O mejor dicho, la forma en que equilibra su desarrollo intelectual con los cuidados de su espíritu. Para saber más sobre la biografía de Alberto Binder, te invitamos a escuchar la primera parte de este podcast. En las notas del episodio vas a encontrar el link para conocer tu propio eneagrama. Y si ahora esto que digo no tiene mucho sentido, lo va a tener cuando termines de escuchar la entrevista. Y bueno, siempre es lindo recordar que somos parte de un todo y que estamos todos conectados y no solo a través de internet. Porque si no, después el planeta se incendia y todo es muerte y dolor. Bueno, me fui de mambo, pero disfruten la entrevista. Sos una persona muy estudiosa, pero también, como se manifestó desde el principio de nuestra charla, sos una persona de fe, digamos. Y hoy en el mundo asistimos a un momento, digamos, donde estamos todavía encontrando el lugar justo entre la racionalidad y la fe. ¿Cómo informan para vos ambas visiones tu forma de ver el mundo y qué impacto tuvo también tu formación jesuita a la hora de relacionarte con el conocimiento en general, además de este metodismo que hablábamos al principio? Bueno, en primer lugar, que sí, efectivamente, soy una persona creyente, pero eso no quiere decir que no sea profundamente racionalista. Y eso es también parte de la misma educación. Ahora bien, no creo en un racionalismo. Ahí tenés que hacer dos dimensiones. En primer lugar, el racionalismo que vale, en ese sentido, el tomarle respeto por la ciencia, significa que te da una mirada segura, pero muy estrecha, muy chiquita de lo que es la totalidad del mundo. Esto es Kant puro, digamos. Uh-huh. Alguien puede decir, bueno, lo único que puedo y me interesa es esa mirada tan chiquitita, ese haz de luz tan chiquitito, que la razón me la da, porque eso es lo que puedo estar seguro, o no. Yo no creo, no me siento cómodo con quedarme solamente con ese haz de luz, sino que prefiero saber que existe un mar de cuestiones en las cuales la ciencia no me dice nada. Que la ciencia no me diga nada no quiere decir que no haya otros saberes que son más o menos racionales. También hay que superar esta especie de dualismo que hay, que todo lo que no es racional es irracional. No, hay como una especie de degradé de saberes que no son estrictamente racionales, que son con niveles más bajos de probabilidad, pero que son saberes consolidados. En ese sentido, sí me interesa a mí conocer mucho las tradiciones. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en los últimos meses estoy estudiando mucho todo lo que es el origen del eneagrama. Vos del eneagrama podés tener el eneagrama para el público. El eneagrama es un método que se expresa luego en una figura, por eso se llama grama, digamos, en un diagrama, en una figura sobre los distintos tipos de personalidad que se llaman eneatipos. Bueno, eso que hoy día está muy en boga porque lo ha estudiado una persona a quien respeto mucho y he conocido personalmente, que es Claudio Naranjo, y otros, puede tener versiones más, pero es un saber muy antiguo, lo cual a partir de ahí puedes tener muchas visiones de los tipos de personalidad. Ese tema te lleva a Jung, como ese tema te lleva también a los ejercicios espirituales, o también te puede llevar a una visión más esotérica de los vínculos entre cada tipo de personalidad y el mundo en general. A ver, a mí lo que me interesa es saber que si hay gente que viene hablando de esto y estudiando esto desde hace miles de años, porque se calcula que son miles de años, por lo menos me da una sospecha de que haya algo, que es que yo rechazo el racionalismo cientificista que es petulante y dice, no, este es el cuadradito que tengo iluminado, el resto irracionalismo. No, no es así. Por ahí también la búsqueda de la hermenéutica, que trata de integrar conocimientos de todo tipo. Eso está en el mundo de los saberes. Cuando vos avanzás en este mundo más complejo de los saberes, después te va a quedar un punto en el cual aparece la pura fe. Pero fe y espiritualidad son cosas distintas. La espiritualidad también tiene que ver con esto del adiestramiento. Sí hay una concepción que es básica, que esto hay que reconocerlo, y es que si vos tenés una visión de la muerte que es definitiva y que no hay nada, bueno, ahí organizás tu vida distinta. Como yo no creo en eso, creo que
la muerte es el tránsito hacia otras formas de existencia, por más que no sepamos mucho qué es lo que hay en eso. Y ahí coinciden muchos saberes, por eso te lo van a decir los cristianos, te lo van a decir los budistas, te lo van a decir los musulmanes, te lo van a decir las Wicca, te lo van a decir los mazdeístas, te lo van a decir miles de personas, miles de millones de personas. Entonces eso, a partir de ahí, la fe no es una cosa irracional, sino que es una especie de confianza en que detrás de estos saberes tradicionales puede haber algo, nada más. Entonces, si vos tenés esas cosas, el trabajo espiritual ya se vuelve una dimensión permanente de tu vida. Yo en lo que no creo, porque en esto hay mucho un cristianismo, pero no fui educado en ese cristianismo, que es el cristianismo suplicante, que como que le está rezando a un rey que te va a conceder cosas. Eso es tradición inquisitorial y yo soy en eso jacobino, digamos. Claro. No hay nada que rechace más con eso. Pero la espiritualidad del que sabe que hay un camino largo de existencia por delante te hace que trabajes de otra manera. Eso es lo que puedo decir así en 2 minutos, una pregunta tan compleja. Claro. Digamos, Celeste sabe qué es el eneagrama. Vos sabés que me hablaron, yo no sé mucho qué es el eneagrama, pero hace muy poquito tomé un café virtual por Zoom con una profesora que se llama Jackie Pels, no sé si la conoces. Ella enseña negocios en la Ditela, pero su beta de negocios son negocios inclusivos. Bueno, un personaje muy, muy bello. Y claro, su costado no academicista, digamos, tiene que ver con el eneagrama. Y como siempre yo termino hablando de cosas que si no es el eneagrama es la astrología, Claudio Naranjo o ¿no? alguna cosa de estas. Entonces me enteré lo que era el eneagrama y me pasó una página web donde hacer el test. Y hay un test breve y un test largo que te da tu eneatipo. Pero todavía no sé, o sea, lo único que sé es eso. Eso es un uso más tipo coaching, más del momento. El eneagrama es una sabiduría muy antigua. De hecho, el eneagrama, ¿sabes? Es la misma doctrina de los pecados capitales. Mira. Los pecados capitales, que eran 8, el eneagrama son 9, el eneatipo son 9, pero los pecados capitales que están introducidos por los monjes del desierto en el siglo III, están ahí trabajando con la misma sabiduría del eneagrama, porque ustedes saben que el pecado capital no es el pecado más grave. El pecado capital es una especie de disposición general que vos te puedes llevar tanto a tener pecados como virtudes, y en ese sentido se parece al eneatipo. Son cosas que vienen de esa antigüedad. ¿Y para qué lo usás, digamos? Vos estudias el eneagrama y ¿cómo lo usás, digamos? ¿De qué? Yo por ahora no lo utilizo mucho. En general, sí, de chico, cuando uno era chico, hacíamos lo que se llama ejercicios espirituales, que también usan el eneagrama. ¿Y servía que para reconocer, por ejemplo, defectos psicológicos? En la medida en que vos tenés claro, cuáles son tus características personales dominantes, te es más fácil organizar un programa de superación personal, salvación personal, liberación personal. En las visiones más antiguas, ese conjunto de capacidades personales que vos tenés tienen vínculos con el universo. Por eso se vincula también con las cartas astrales, con todas esas cosas, digamos. Hay partes, las que creo, partes que me parecen que son... Ahora, también hoy día se utiliza el eneagrama de un modo muy superficial. Muy interesante porque hace poco estaba viendo una conferencia del Papa, que es jesuita y ha sido un gran director espiritual durante mucho tiempo. De hecho, yo hice alguna vez de chico algún ejercicio espiritual con él. Y en determinado momento viene hablando de la crítica católica a la nueva era, digamos, a la teología de la nueva era, a la espiritualidad de la New Age. Y dice, bueno, sí, viable, dice, porque podemos usar el eneagrama. Y se queda así como pensando 15 segundos y dice, bueno, es cierto que se puede utilizar para esto, pero se arranca con otra cosa. Porque también en la espiritualidad cristiana, desde muy antiguo, se utilizaron ese tipo de herramientas. Claro, que tiene una simbología muy fuerte además, ¿no? Porque el eneagrama también tiene una lógica matemática. Claro, ahí ya entras en una dimensión que tiene que ver más al estilo de los pitagóricos, es decir, los números, el universo y la persona están vinculadas en armonía. Esa ya es una parte que puedes creer más. Pero de todos modos, el estudio de esto hay gente que lo estudia muy seriamente, desde distintas tradiciones espirituales. Y después hay un uso que se ha hecho más... Naranjo es alguien que lo utiliza seriamente, pero a partir de ahí
ya se empieza Ya se empieza a ir hacia a otro digamos, plano. y siempre, vos viste que en esta época es muy fácil convertirlo en negocio. Claro. Sí, sí. Que no está mal, tampoco. No, Sí. este verano, ¿sabes qué, no? Conversaciones sobre el enneagrama. Nuevo, Por supuesto, y te paso, cuando quieras Este te paso bibliografía. Todo esto se vincula con Gurdjieff, hay muchas cosas. Hay una parte que es pero hay otra parte que es tradiciones espirituales pura y dura, mística pura y dura. Pero viste que informan, no sé si a vos te pasa, pero a mí leer sobre estas cosas, informarme sobre las tradiciones, estos saberes antiguos y demás, me permite decodificar las interacciones muchas veces, o me permite decodificar realidades de un modo en que uno no tan intuitivamente, porque esos saberes tradicionales te informan hacia qué dirección uno debe invertir su energía, digamos. Yo siempre lo hablo con Leopoldo porque le decía, digamos, antes de empezar la entrevista con vos, le decía que para mí, digamos, vos tenés esta disciplina, esta claridad de dirección y demás, en parte porque hay una cosa equilibrada entre razón y espíritu, ¿no? Que quizás llamarle valores, llamarle autoconocimiento, digamos, llamarle perfeccionamiento del alma, digamos. Es cierto. Pero hay algo de eso que es muy valioso. Y yo le invierto tiempo a eso, porque también hay Le invertís tiempo y te digo una cosa que también se ve, no hay pérdida de entusiasmo, ¿no? Es como si hubiera una chispa que hace que, no sé, tenés una causa y tenés la misma... es como si una llama estuviera encendida y no se apaga con los años, ¿no? ¿Y cómo haces? ¿Cuál es el método, Alberto? Porque Y eso se alimenta. Exacto, y se alimenta. por eso vos hablas de ejercicios espirituales. ¿Cuáles serían esos ejercicios? Bueno, hay muchos. No, ¿Algún ejemplo para quien quiera desarrollar su...? no, pero a ver, si querés hacerlo no religiosamente, pero vos podés convertir las preguntas kantianas, las podés convertir en un ejercicio espiritual. Ujú, ¿Qué puedo totalmente. saber? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué debo hacer? ¿Quién soy? Son preguntas que cuando Kant las está formulando, está pensando también en las tradiciones místicas. Entonces, de ahí en más, vos podés hacer, hay dos tipos de meditación. Una es la reflexión, que es esta reflexión sobre estas grandes preguntas, que en ese sentido siempre hay que buscar otros. Uno tiene que buscar otra gente que ha pensado y entrar hay dos maneras que puedes entrar. A mí no me gusta entrar como aquel que quiere rápidamente comprar en el supermercado una fórmula, entonces agarra el enneagrama y lo usa y rápidamente, no, eso no, y menos aún el rechazo. Entonces yo entro diciendo, capaz que hay algo acá, y me pongo a tirar, y siempre vas encontrando un tipo interesante atrás, que a su vez te va a decir, pero mirá que yo esto lo aprendí como esto, y como esto, como esto, como esto. Y la lectura de Kant se te sofistica, digamos, no es la lectura de Kant. Claro, entonces, porque vos creés, estos tipos vos creés que están pensando como... así en el aire y están en medio, son gente interesante, ha habido mucha gente interesante, pero ahí hay que tener una cierta curiosidad y una cierta, entrarle con cierto respeto en el sentido de no quedarte en la superficie y seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando. Y mi experiencia es que encontré gente súper interesante, claro, súper interesante. El otro día estaba, mira, buscándome, pero además hay que dedicarle tiempo, pero es un tiempo que te nutre. Totalmente. Sí. Sí. Ahora, yo todo esto lo hago desde el cristianismo, lo hago desde el cristianismo, no lo hago desde la New Age. A mí la New Age no me conforma porque tiene una parte que es muy rescatable y otra parte que es como construir una espiritualidad que finalmente es cómoda. El consuelo que te da la espiritualidad no es un consuelo inmediato, digamos, de una satisfacción, no. Es algo un poco más agónico. Tenés que saber pasar y meterte en cosas que a veces son duras y seguir. Hay algo de la espiritualidad New Age que genera esta ficción de es como si estuviera haciendo algo, ¿no? Para autoconocer. Claro. Hago como si estuviera haciendo algo. Y es una distracción en el fondo. Igual es contraintuitivo porque si vos decís como una espiritualidad agónica, quizás alguien de mi era puede decir, ¿y para qué quiero esa espiritualidad? Entonces, si es tan agónica, digamos, me voy y pongo Netflix, ¿no? Porque la ganancia es muy... Lo que querés es la felicidad inmediata. No, es que es esto, es que si te animás a pasar esos momentos, la ganancia es brutal, ¿no? No hay inmediatismo. Si lo que querés es felicidad inmediata, hay otras cosas.
no la espiritualidad que te la dan, digamos. Esto no es un camino, tampoco es un camino así tremendo. Yo tampoco creo en lo esotérico en el sentido de que no, pero sí es algo que tenés que ir avanzando. Como que te buscando. ayuda a atarte a una misión, ¿no? En algún sentido, no perder esa... No, y también mirarse, en mi caso al menos también es mirarse a uno mismo, ¿no? Uno tiene sus luces y sus sombras, y las sombras se manifiestan en todos, y la mayor parte de la gente lo que hace es negarlas o ocultarlas. Ahora, cuando vos te animás a mirar eso que habita en uno y transformarlo, bueno, pues claro que crees posible luego en proyectos colectivos de transformación, pero si no empezaste por vos mismo, es muy difícil confiar que esos planes y proyectos colectivos de transformación puedan llegar a suceder en algún momento, ¿no? Y al mismo tiempo empezás a tomar conciencia de las pequeñas acciones, ¿no? De que a veces Claro, es los como la cambios son empatía cosas de muy la que hoy chiquititas. tanto se habla. Es decir, lo que te da la tenacidad es también la empatía, porque si vos no vibrás de determinada manera, el sufrimiento de los que te rodean se convierte en una idea. Y si el sufrimiento de los demás es una simple idea, no llegás mucho, no vas mucho más. Vos tenés que en algún punto sentir la misma intensidad o de la injusticia. Yo en eso me preocupo mucho. A mí me preocuparía mucho si en determinado momento, y en esto estoy hablando de muchas décadas, siempre me preocupé de cómo vivía la injusticia. Tenía que vivirla de un modo emocional, si no, no. Si no, no hay Esto es motor, hermoso. ¿no? Me Si no, no encanta hay como la motor. dinámica que tomó la charla así de conversatorio, ¿no? Pasamos como más entrevista. Esto es como si estuviéramos en el living de Esquel comiendo bastoncitos de Torta naranja. frita, que el otro día vi que frita. vendían tortas fritas con dulce de leche, no me animé porque ya No, me pareció eso es terrible, es un exceso. es ya. terrible, pero unas buenas tortas fritas. Sí, sí. ¿Sabes qué? Te voy a hacer una pregunta que parece no relacionada, pero después seguramente sí. Vos creaste INESIP, ¿no, Alberto, junto con Baigun? Sí, INESIP, decir crear INESIP es una fórmula hoy, digamos que no es del todo correcta. ¿Qué es lo que pasó? Hay un reportaje que yo le hago a Baigun, un libro de homenaje, donde él lo cuenta muy bien. Y todo este grupo, que era un grupo que venía de Jiménez de Azúa, los jóvenes que giraban alrededor de Jiménez de Azúa, habían sufrido mucho, te estoy hablando de Baigun, Bacigalupo, toda la generación de penalistas, habían sufrido mucho la inestabilidad. Entraban, salían, estaban 2 años en la universidad, se iban. ¿Por qué la inestabilidad? Para ponernos en contexto. Porque Porque los militares lo Dictadura. sacaban, lo ponían, sacaban una revista, la perdían, y ellos Ahora traían en entiendo. su historia personal las dificultades de haber construido eso. Ujú. Yo lo había vivido de chico porque me eduqué con ellos en la universidad de catacumbas de la época de los militares, donde tampoco había estabilidad. Cuando viene el proyecto de la democracia, todos nos metemos en ámbitos institucionales. Estamos trabajando en el Ministerio de Justicia, en la universidad. Había una idea de que la democracia iba a cobijarnos de un modo quizás definitivo. A nadie se le ocurría en ese contexto pensar en el INESI, porque lo que nosotros estábamos haciendo era organizar el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, y organizándolo como un modelo moderno, como sería el departamento de cualquier universidad, donde todos viviríamos felices ahí adentro. Después que nos dábamos cuenta que en el año 89 estamos todos afuera del Ministerio de Justicia, afuera de esto. Entonces, esta experiencia de los más jóvenes, y ahora estamos todos afuera, pero afuera, como está afuera en la Argentina, con un Estado que enseguida pierde memoria institucional, donde vos estuviste en la función pública trabajando 20.000 horas y un día desaparecés, lo mismo en la universidad. Bueno, esa experiencia que ahora teníamos una generación nueva se junta con la vieja y decimos, bueno, vamos a fundar nuestra propia casa, donde si nos echan es porque la cosa ya es muy grave. Y entonces esa experiencia la que hace de que el INESIP se convierte en nuestra propia casa, donde para que nos echen tiene que haber una dictadura militar, que por suerte es algo que no, o una cosa así tan grave como eso. Entonces, de hecho, a lo largo de los años hemos entrado y salido, y toda la memoria y toda la experiencia la recoge el INESIP. Claro. ¿Baigun era más grande que vos? Mucho más grande que Mucho yo, más sí, grande, sí. como Mayer, ellos me llevan como 20 años o 25 años de diferencia, yo era de los jóvenes que estaban con ellos. Claro. Totalmente. Sí, Mayer murió ahora con 80 años, 81 años, yo tengo 62, sí. Eran, como zafaron, toda esa generación es una generación de 20 años más. O sea, es como que en alguna medida te mentorearon e hicieron sinergia para crear
esta cosa Se más juntó esa grande experiencia que se adaptó mucho a las necesidades de nuestro país. Lamentablemente otros grupos con los que nosotros estábamos trabajando juntos, por ejemplo, nosotros siempre había como, con el grupo de Nino, Nino. trabajábamos muy juntos, éramos como dos tribus que teníamos los mismos, trabajábamos nosotros más en lo temático, trabajaban en el Consejo de la Democracia, pero estábamos siempre juntos ahí. Y vos fíjate que Nino trata de hacer lo mismo, y crea en la misma institución, pero no la pudieron sostener. También nosotros tenemos, por ahí veníamos con una experiencia mucho más anterior y la sostenemos permanentemente y van pasando, es decir, por eso tenemos una lógica de que cuando viene la oportunidad todo el mundo sale de ahí, no tenemos una experiencia de ONG que todo el mundo se queda. Claro, claro. Si es necesario entrar al Estado, entramos todo al Estado. Claro, claro. Pero sabemos que si se pierde ese lugar, volvés acá. Traes tu experiencia, traes tus documentos, traes lo que pueda traer, sobre todo la experiencia, y esa experiencia se transmite a otra gente. Esto que me estás contando para mí es como oro en polvo porque estoy aprendiendo como de cómo fue el desarrollo de la profesión en los ámbitos, entre comillas, del tercer sector, porque siempre la historia que se cuenta es hubo un boom en los 90, pero pareciera que INESIP es en alguna medida un antecedente. Y la experiencia de Nino que nombrás, imagino que es SADAF, ¿verdad? No. SADAF es un grupo de filosofía analítica que SADAF funcionó, pero eso viene de antes. SADAF está creado, o más o menos por ahí, ese grupo de filósofos analítica que no son solo filósofos del derecho, sino también es una corriente filosófica que tiene una institución. Nino crea un centro que se llama de estudios institucionales. Sí. Ahí está. Que tenían una casa en oro o algunas cosas así, pero no pudieron sostenerlo, digamos. Después, bueno, aparecen algunas universidades que te dan un cierto cobijo, como Palermo o Di Tella, pero todavía la idea de departamento, de un departamento que tiene mucha identidad, no está muy clara en nuestras universidades. Los ninianos es como que un poco se atomizaron. Sí hubo como un boom de las ONGs, de los Nino Boys, que armaron varios de esos bichos, pero me parece como INESIP una experiencia súper interesante y con mucha historia. Pero bueno, nosotros porque también tenemos, también nosotros tenemos que descubrir una cosa. Primero que Baigún nos tutela mucho tiempo, nos permite crecer más, Nino en cambio muere muy joven. Y segundo, después nosotros nos encontramos con un proceso que lo encontramos, lo desarrollamos, nos supimos insertar, que los mismos temas que trabajan en Argentina se trabajan en toda América Latina. Y yo después cuando me voy, yo hay como 4 o 5 años que vivo en Centroamérica, yo ahí aprendí, después traje ese know-how, cómo se manejaba una ONG al estilo latinoamericano, digamos. Que eso sí después se va a aprender acá en Argentina. Yo eso lo aprendo en Centroamérica, donde las ciencias sociales prácticamente estaba sustentada en el trabajo de instituciones de este tipo, sin ningún tipo de asidero. Entonces sabían cómo manejar cooperación, cómo esto. Yo eso lo aprendo afuera y después sí lo traigo y ahí nos logramos insertar. Los movimientos, los organismos de derechos humanos eran los únicos que tenían eso, pero también eran grupos de resistencia, porque el CES también se convierte en una organización moderna al estilo en los 90 y pico, después de la gestión de Martín Abreu. Antes era otro modelito de organización, después sí ya van apareciendo otras cosas. Claro. Que de hecho yo recuerdo cuando Martín Abreu estaba dando esa pelea, tanto Miñones como Martín Abreu tenían una enorme resistencia con la lógica anterior. Y Martín me pide que me pide que vaya a la comisión directiva del CES, yo siempre he sido del CES, para ayudarlo a hacer esa transformación. Claro. Que ahora, tenía resistencia con los militantes viejos. Qué experiencia enorme, ¿no? Y digo, me pregunto, mirando para atrás y que pudiste crear todas estas cosas que son mucho más grande que vos, digamos, y en esto es como se conecta con la charla que teníamos de la espiritualidad. Me preguntaba qué pensás vos de tu propio legado, a pesar de que todavía sos súper recontraproductivo y seguís formando a personas como yo en mi caso, y seguro Celeste también aprende un montón de vos, a pesar de que ella es una persona experimentada y súper sabia también. ¿Qué evaluación harías de tu propio legado en visión de todo esto? A ver, yo en ese sentido no sé por qué a veces se piensa el legado en términos de una cosa cuando uno está muerto y no es cierto. Yo en cierto modo hay una cosa que ya logré
Y es que hay un montón de gente nueva que tiene esta misma lógica. El INESIP, el que eso, yo mañana podría encerrarme en un monasterio trapense y esta lógica ya estaría instalada. No es solo mío, hemos sido muchos, hemos logrado construir colectivamente una organización con una determinada cultura. Y en ese sentido, ese legado ya está hecho. Sí, y también te puedo agregar un capítulo ahí a tu legado, que quizás estaría bueno también sacar como tema el federalismo, ¿no? En tu caso. Porque es un legado que no solo es el INESIP, yo creo que ha trascendido la frontera de Buenos Aires, ¿no? Totalmente. El latinoamericanismo, diría yo. Sí, también. también, pero eso son peleas. Pero el compromiso federal es muy llamativo porque la profesión, digamos, no hay mucha gente que tenga ese compromiso federal tan activo y tan de formar gente en todos lados. Todas estas cosas yo te estoy contando la historia, pero han sido discusiones, críticas. Nosotros en el año 90 y pico teníamos una discusión profunda en el INESIP entre los que nos decían, un sector que nos decía no, hay que olvidarse de Latinoamérica, olvidarse del interior del país y insertarse en la UBA. Y tenemos como dos sectores importantes, pero finalmente triunfó el sector que dijo no. Y de hecho, si vos te fijas, nuestra inserción en la UBA siempre es más frágil que la que tenemos en el interior del país, en las universidades o en Latinoamérica. La UBA no... Pero Mayer en gran medida opta más por el modelo de insertarse en la UBA que el resto de nosotros. Y hay toda una generación, Alejandro Álvarez, la misma Silvina y otros, gente muy del riñón inesipiana, como Rusconi o el mismo Marco Sal, optan más por la inserción en la UBA. Claro. Es decir, no, nunca llegó la sangre al río, pero sí tuvimos esos debates. Claramente, eran visiones estratégicas. Baigún, en ese sentido, la mirada de Baigún es siempre una mirada no porteñocéntrica. Claro. Es decir, siempre mirando a Latinoamérica. Que de hecho, cuando mirás el país, digamos, hay muchos distritos provinciales que le llevan años luz a Comodoro Pi en reforma judicial. Es decir, que esa estrategia de ir al interior fue súper exitosa. Porque además esa estrategia estaba fundada en una interpretación de la historia argentina. La historia argentina, las reformas judiciales siempre se hicieron del interior hacia la ciudad de Buenos Aires, siempre. Todos los ciclos que hubo. Nosotros le decíamos, ese ciclo se va a repetir. Y efectivamente se repitió, claramente. Lo que todavía el problema que hay es que las estructuras universitarias del interior son débiles. No peores que la UBA, pero son débiles. Y la estructura institucional de las provincias sigue siendo muy débil. Muy frágil. Claro. Hay que seguir trabajando mucho en eso todavía. Alberto, me llama la atención algo. A partir de toda esta... No tenía pensada esta pregunta, pero a partir de toda tu experiencia brutal en reformas, conocer el interior, conocer la policía, ¿por qué no estás en el consejo asesor que armaron para reformar, por ejemplo, la Corte? Que se armó. Bueno, por suerte no estoy. Sí, fue muy criticada esa comisión, de hecho, porque no tenía mucha. Más bien tendría que estar dando explicaciones si estuviera ahí adentro. Totalmente. Claro. No, porque es una orientación totalmente distinta a las cosas que yo he sido peleado siempre, escrito, he dicho. Todo el mundo sintió un alivio muy grande cuando vio que no estaba ahí adentro. Claro. Así que no. Y también tiene que ver con el hecho de que esa línea de reforma judicial que lanza el gobierno no es homogénea dentro del gobierno. No creas que dentro del gobierno la sostienen. Y por ahí la gente con la que uno más ha trabajado es la gente que menos ha tenido que ver con esa reforma. Claro. Tenemos unas preguntas clásicas que hacemos al final. Bueno. Sí, son dos preguntas. Una consiste en, un poco después de haber construido el mito, desmistificarlo y preguntarte acerca de si identificás a lo largo de tu carrera algún error que hayas cometido y cómo lo capitalizaste, es decir, si ese error dejó marca, sello, algo. Errores en mi carrera profesional. O algo que creas que dirías como, sí, este es un aprendizaje que esto me pasó y que yo lo convertí de una manera. Pero que lo puedo contar como un fracaso primero, ¿no? Que lo puedo vivenciar primero como un fracaso. Del que se vuelve.
Si no hay, no Sí, hay. no, sí lo hay. Por ejemplo, fracaso no es lo mismo que error. Hay fracasos que no provienen de error, sino de circunstancias. El Externas, error exógenas. sería algo que es, por ejemplo, hay ciertos recambios generacionales que los vivo como una cierta idea de fracaso, pero tienen mucho más que ver con culturas de época que con errores personales. Sí hay un cierto error, entre comillas, en el sentido de a veces un exceso de sobregiro de temas que hoy visto con experiencia he dicho, no, eso no era necesario, inclusive a veces con costos personales muy altos, no era necesario tanto, no era necesario invertir en esa persona, pero bueno, te vuelvo a decir, yo en ese sentido soy extremadamente cuidadoso en el análisis. Ujú. Soy un audaz muy prudente, es decir, no me lanzo a tomar decisiones sin analizar mucho. Lo que pasa es que después descubrís que o tenías información completa o se te volvía información. Así que sí hay casos en los cuales te diría a veces un sobregiro, cosas que se podrían haber conseguido con menos costo, no solo personal, sino de los grupos, ¿no? Por ejemplo, Y a veces, digamos, errores en los tiempos, de cuando una idea, vos te das cuenta mucho cuando estás en políticas públicas, cuando una idea madura y cuando no. Es muy difícil saber si tu exceso de insistencia o de estar golpeándote contra y seguir formó parte del proceso de maduración o no. Pero luego, cuando te das cuenta cómo pasa esta idea, dijiste, va, hace 5 años que estoy en esto, podría haberme evitado estos 2 o 3 años o 5 años. Es bastante difícil de saber eso, lo aprendés siempre con el diario del lunes, digamos. Pero sí, muchas veces ha pasado eso. Tampoco el proceso que en general tomo, yo no tengo una conducción personalista de las cosas, siempre es muy colectiva, siempre discutimos mucho. No niego que tengo influencia, no niego que tengo liderazgo, pero no es un liderazgo personalista el mío. Es decir, que siempre he compartido las decisiones con varias personas que se te plantan y te dicen, no, los tenés que convencer para que te sigan. Así que eso también limita mucho los errores, pero han existido de este tipo. bueno, eso es un gran aprendizaje, ¿no? Que cuando alguien trata de consensuar y hacer las cosas en equipo, básicamente se minimiza mucho lo que uno... Sí, si te rodeas de gente que es preferible que sea molesta, pero crítica. Hay Claro. gente que, y si vos te das cuenta, muchas de las características de gente es que es gente molesta, que te critica, que te va a dar vuelta, que vos le decís, no me podés dejar en paz un par de meses, pero bueno, a la larga, en el plazo largo, eso es un gran negocio y una mejor cura. Hay gente que se rodea fácilmente de gente condescendiente y más fácil cometer errores. Claro, es muy consistente con tu idea de la autoridad. Yo, digamos, más allá de... Bueno, te hago la segunda pregunta porque me quedo con una cosa en el tintero que es tu agenda futura, que la mencionaste hacia el pasar, pero me gustaría quizás hacerte una última sobre eso. La otra pregunta que siempre formulamos es, ¿qué le dirías al Alberto que recién se recibe con el diario del lunes? Es decir, sabiendo lo que fue tu vida, ¿qué le dirías a Alberto recién recibido? Que es casi como un consejo para cualquier persona que recién se recibe, que pretenda parecerse. Un consejo que yo lo recibí también muy joven, y lo recibí de Baigún, de Mayer, que también lo había recibido de Vélez Maricón. Un consejo muy simple, que obviamente no es un consejo de vida general, pero sí ha sido un consejo que a mí me ha servido enormemente. Y es que no había nada que impidiera que yo estudiara 20 minutos por día. 20 minutos, media hora, y es muy raro, la verdad, que uno no tenga 20 minutos para estudiar el día. 20 minutos, no. Leer 3 páginas. Pero si te haces a partir de los días, él le dijo eso, me dijo Vélez Maricón, y vos te das cuenta que después empezás a sacar una distancia Claro. enorme. Eso es un consejo, te digo, no es un El consejo de hábito. vida, no es un consejo, pero es una herramienta simple que yo le daría, y yo de hecho todavía hoy lo practico. Todavía hoy Digamos, no pasa un solo día, incluido los domingos, donde yo por lo menos no estudié media hora. Totalmente. Bueno, Bueno. hemos hablado, ¿no? excelente. Muy agradecido. Ha sido un gusto y espero que todo esto sirva. Y gracias a todos los que llegaron hasta acá. Esto fue Nada Está de Más, un podcast donde todo lo que pasa, pasa por algo. Esperamos que les haya gustado este episodio. Suscríbanse, dennos su rating y si quieren escribir una reseña en Apple Podcast, desde ya muy agradecidos. Estimados,
Esperamos que nos sigan acompañando en próximas ediciones y que recuerden siempre trabajar el espíritu. Síganos a través de @nempodcast en Instagram para más novedades y hasta la próxima edición.